que hemos tenido, como puede ser la del SARS, la del Antras, la del ébola, que fueron un auténtico desastre. Desastre en la comunicación. En la comunicación. ¿Y ahora crees, Luis, que se está haciendo bien? Sí, mejor. Mejor. Todo es mejorable y yo he hecho en falta un periodismo especializado en comunicaciones de crisis sanitarias, que no lo hay. Yo he hecho en falta, porque es complicado, porque es una situación que sensibiliza mucho a la sociedad y por lo tanto hay que saberla manejar y tratar. Entonces, yo creo que aquí en España se está haciendo bien con respecto a otras crisis que hemos tenido. A nivel internacional y sobre todo a nivel de China, ahí ya tengo mis dudas. ¿Por qué? Pues porque primero hay una serie de datos que hay una parte positiva y una parte buena, digámoslo así, que es lo que hay que creer además hasta ahora, que es lo que se está desarrollando, las pautas que se están desarrollando, y hay una parte negativa que da juego a las teorías conspiratorias. ¿Pero quién da juego a esas teorías conspiratorias? Que hay gente que eso le gusta y evidentemente ahí está. ¿Sí? Pues da juego la información que no es lo suficientemente clara por parte del gobierno chino, o ha sido suficientemente clara, y hay una serie de datos como que realmente el inicio empezó a primeros de diciembre del año pasado. Se silenció hasta el día 31 de diciembre, estuvo silenciado. ¿Qué ocurre? Hay un mes prácticamente de gente moviéndose por todo el mundo, porque como vemos, la población china se mueve por todo el mundo. El virus estaba un mes antes, Luis. El primer caso, el primer síntoma y detección de un virus raro que no conocíamos a primeros de diciembre. Se dijo públicamente el 31 de diciembre. Entonces, eso ya hace sospechar, primero. Segundo, inicialmente el origen marcan que es un mercado de abastos, de animales de abasto. Y empiezan que si era con serpientes, que si eran con murciélagos, que si eran con una especie de, incluso de ciervos, el pangolín. Y son animales con características diferentes para que sean reservorios de un virus. Claro, tú estás hablando desde el absoluto experto. Eso ya a ti, desde hace más de 2 meses, te llama la atención. Claro, son palos de ciego, tiene que justificar y un mercado, porque evidentemente este tipo de virus sucede normalmente con zoonosis, es decir, transmisión de animales a personas. ¿Qué sucede? El cambio de especies es lo peligroso y la mutación pasa del animal a la persona y es muy grave. Entonces, aquellos que mantienen teorías conspiratorias dicen: esto es muy raro porque son especies muy diferentes, primero, y dan palos de ciego. Y ya aparece aquí el laboratorio famoso de nivel BSL-4, que está muy cerquita, creo que a unos 45 minutos de Wuhan. Un ámbito que tú conoces muy bien, ese tipo de laboratorio. Sí, es un sitio donde se trabaja, Luis, para saberlo, con los virus y patógenos más peligrosos, ¿no? Muy peligrosos. Los más peligrosos, es decir, el BSL-4, hay 4 niveles de seguridad biológica, desde el 1 al 4. Para ponerte un ejemplo, el laboratorio nivel 1 son las cocinas de nuestras casas, porque las cocinas podemos, de hecho nosotros en el 11S, con el Antras, nos dieron una pequeña alerta con un bacilo, que era muy parecido al Antras, un Bacillus cereus, y lo hizo un estudiante de medicina en la cocina de su casa. Ese es el 1. Era así, era saprofito, no era patógeno, pero el susto no lo dio. El nivel 2 son los laboratorios normales de cualquier hospital, facultad, etc. El nivel 3 se trabaja con patógenos peligrosos que son difíciles de controlar en caso de que tuviéramos la enfermedad, que es donde yo estoy trabajando, el laboratorio de Bisabed. Y el nivel 4 es cuando trabaja con patógenos que son mortales, que no hay tratamientos, que son el nivel 4. Este de Wuhan es de BSL-4. Por lo tanto, ellos tienen capacidad para trabajar con patógenos lo más peligrosos, ébola, etc., ¿no? Y entonces, bueno, al estar tan cerca de este mercado, pues aquellos que tratan de buscar teorías conspiratorias dicen: ¿y no podía ser que se hubiera escapado de aquí? Ayer recibí una noticia que el gobierno chino había descartado que el brote se hubiera producido en el mercado ese. Ya lo desechó. Ya dijo. Entonces, parece ser, o la teoría que hay, es un virus que salió de la naturaleza, que mutó
y se manifestó, se pasó a la persona y la otra persona se fue transmitiendo. ¿Esto es normal, Luis? No sé si es el caso del ébola o un virus surge en la naturaleza y muta de forma nueva y diferente y va hacia el ser humano. Puede surgir a nivel sobre todo de zoonosis, como digo, el salto de especie puede ser. Es complicado, pero puede ser, puede ser. No obstante, hay virus que están trabajando en ese laboratorio, como el virus MER, que también es otro coronavirus, hay otra serie de virus, el SARS, que se dio también por allí, pero que estos son coronavirus, pero que hay gente que dice que que podían haber sido manipulados estos virus modificados. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque la mutación de un SARS o de cualquier tipo de coronavirus al COVID-19 es prácticamente, tiene que haber pasado por otro hospedador para que haya evolucionado. Por lo tanto... ¿Descartas un poco esa posibilidad con los datos que tenemos ahora? Son teorías que yo en principio, con lo que sabemos ahora, no las descarto, pero las veo improbables. No las descartas, pero las ves improbables. Entonces, todo esto sugiere que tiene que pasar, o sea, para que ocurra eso, tenía que pasar por otra especie diferente y que salte, es decir, pasar, por ejemplo, de un MER, o de un SARS, de un virus MER o un virus SARS, pasar a una especie, un animal, y de aquí pasar al COVID-19. Pero pasar directamente o manipular, yo lo veo improbable. Y que como se ha dicho, que un murciélago o un animal de laboratorio de ese centro tan concreto, con patógenos como tan perfectamente explicado Luis Martín Otero, muerda o tenga un incidente o roce a uno de los trabajadores y este lo traspase a través del mercado? Esas son probabilidades, pero que son muy difíciles de comprobar y de aceptar. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir, pero nos vamos yendo a un extremo muy poco probable. O como decían, que aparecían en un informativo, un murciélago de la sopa de murciélago. ¿Sí? Pues eso yo para mí creo que es absurdo. Absurdo. Mi punto de vista, mi punto de vista. Que sea transmisible a nivel de sea un mordisco de un murciélago, son virus que además se transmiten por vía aerógena, por el aire. Esto es otro de las características que aquellos que creen en teorías conspiratorias lo valoran. ¿Por qué? Porque los agresivos biológicos en bioterrorismo sería un ejemplo o un vector muy, muy importante y como si fuera el titular del equipo. ¿Por qué? Porque en bioterrorismo lo que se hace, o lo que se pretende, aunque está controlado, es que buscar un patógeno que se transmita fácilmente y que sea muy patógeno. Eso por biotecnología se puede hacer. Coger de un patógeno que es poco infectante, pero muy malo, mucha mortandad, a otro que se contagia mucho, pero es banal. Junto ambas cosas y desarrollo un patógeno que tiene las dos cosas que a mí me interesan. ¿Esto podría ser? Eso biotecnológicamente se puede desarrollar perfectamente. Pero hay un problema también en todo esto de temas de agresivos biológicos, es que la Convención de No Proliferación de Armas Biológicas no está ratificada. No está ratificada porque, así como en armas químicas está la OPAC, que controla todo este tema de producción de armas químicas, en lo biológico no existe. ¿No existe por qué? Pues porque los países principales, como son Estados Unidos, Rusia, China, no lo quieren firmar. ¿Por qué no lo quieren firmar? Porque ellos hablan de doble técnica dual. Es decir, ellos dicen que tienen que estar preparados con estos patógenos por si son atacados y utilizar vacunas y tratamientos para hacer frente a esa posible amenaza. En ese laboratorio, por tanto, y lo está contando Luis en una clase magistral, que no sé en cuánto le agradezco personalmente, es el esfuerzo que ha hecho por venir aquí esta noche, un laboratorio de ese tipo no solo se buscan en los virus para conocerlos mejor, ¿no? Sino muchas veces también, imagino que con posibilidades de uso militar. Posibilidades se puede hacer. Eso es otro aditivo que los teóricos conspiratorios añaden, porque además el Ejército Popular Chino tiene gente trabajando en ese, pero para temas de lo que hacemos todos. Yo también he estado trabajando en temas de detección, no de agresión, sino para defenderme. Pero el paso de una cosa a otra es un pasito rápido.
hay la doble cara de todo esto, ¿no? Sí, ¿Lo haces para defenderte o para, como tú haces, Luis, identificar qué patógeno entra en España, por ejemplo? Pero claro, emplearlo eso como arma es de un paso a otro. Y como no hay ninguna convención que se firme y que lo controle, pues eso es un campo que está abierto, que es peligroso. Hablamos de una de las autoridades de verdad, bueno, en fin, máximas. Entonces yo le puedo preguntar directamente, de todo esto que se habla, ¿tienes alguna sospecha de que pudiera haber trazas de no una historia natural, sino una historia generada, escapada o realizada? Por ejemplo, el doctor Camacho nos decía que le sorprendía mucho como médico, experto en infecciones y en la explosividad de Italia, que no encuentra en el paciente cero. Y algunos colegas, no es alarmar, pero se decía que, bueno, no estará aquí alguien, no sé si por error o con conocimiento, esparciendo el virus. ¿Descartáis? En principio hay que descartarlo, o sea, hay que ir a lo más tranquilo, si me lo dice. Hay que ir a lo natural y lo normal, ¿sí? Sin olvidar la posibilidad de que se haya utilizado. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque en el 11S nos ocurrió algo parecido. En el 11S, los servicios de información americanos les llegaron esta información que podrían atacar las Torres Gemelas y un ataque sobre de antes. En aquel momento, los Estados Unidos eran los Estados Unidos y cómo iban a estrellar unos aviones en las Torres Gemelas era imposible, era una teoría conspiratoria. La más absoluta. No se hizo caso, ocurrió. Eso fue un ejemplo de que estas cosas hay que tomárselas en serio. Pero ¿cómo hay que tomárselas en serio? Desde el punto de vista, primero hay que ir a lo fácil, a lo natural. Empleando la navaja de Ockham en este caso, efectivamente. Lo más sencillo puede que sea lo más probable. Aunque no sé si en tu mundo, Luis, esto es así, pero bueno. Pero siempre cuando no hay una explicación en este mundo natural, tú tienes esta otra información, que la has analizado y la has valorado. Entonces, cuando veas que no te encaja, que esto se está yendo de las manos, oye, pues de esta información que tengo por este otro lado, negativo, coinciden varias cosas. Y entonces, echar mano. Pero no de primeras decir que esto puede ser porque están echándolo, han manipulado. Es decir, eso no, porque eso lo que queríamos es dar pábulo a este tipo de personas que creen en las conspiraciones y que, alertas a la humanidad, porque además, como es global, otra cosa que fuera a nivel territorial o nacional, pero se está extendiendo a todo el mundo. Es lo que parecía en un principio, ¿no? Lo que muchos médicos que ahora un poco están más preocupados decían que esto era más local, pero ahora no parece tan local. Podemos hablar de muchas cosas, Luis, por ejemplo, cómo se está informando. Ahora entraremos en eso. La alarma evidentemente no es buena. ¿Qué alarma y qué no alarma? Pues miren, yo eso nunca lo he sabido muy bien. ¿Dónde está la frontera entre alarmar e informar? No lo sé bien, porque hay informaciones que alarman, porque en su propia síntesis como noticia, claro que alarman, porque nos cuentan un hecho que, como decía, en Italia imagino que estaban viendo pues con un especie de condescendencia, lejanía e incluso humor que nos permitimos en España. Y claro, por lo menos en el Véneto y en algunas zonas el humor se ha cortado de raíz, porque ven que hay una cosa que ya está ahí. Bien, Luis, muy importante, y aprovechando tu presencia, me he cansado de escuchar a médicos, a colegas, seguramente mucho mejor informados y con más bagaje cultural incluso que yo, que esto es una simple gripe o que la gripe mata más y bueno, todo esto. Esto es una simple gripe. Sí, es decir, el índice de mortalidad, gracias a Dios, es muy bajo por ahora. De hecho, el problema por ahora, porque bueno, se está acotando zonas que están viendo focos, pero imaginémonos que se produce una pandemia, se extiende por todo el mundo. Ya los porcentajes ya no son 80.000 personas aisladas, sino son millones de personas. Aunque sea un porcentaje del 0,3, el 0,5, el 1%, que es muy bajo, pero sobre una población mundial es muy alto. Pero el virus en sí, te quiero decir, Luis, está dentro de la letalidad de una gripe, es decir, no... Inferior incluso. Por tanto, y digo esto para casi respirar, ¿no? Por tanto, el hecho de la idea que subyacen muchos de que esto ha sido una mutación o que el ser humano tiene que ver, o lo que sea, no parece muy práctico realizar un arma biológica cuya mortandad no sea explosiva inmediata, ¿no? Y que sea tan baja. ¿Descartaría esto el hecho de que pueda ser un producto de laboratorio o no? Hombre, sería un factor negativo para una arma biológica. Es lo que te negativo desde el punto de vista de mortandad. Pero no todas las armas biológicas van buscando la mortandad, sino hay armas biológicas que lo que tratan también es de disminuir la operatividad de los ejércitos, de la población, de crear una psicosis como está ocurriendo,
bueno, pues consiguen sus O objetivos. sea, que no solo se persigue en el mundo que tú manejas y del que eres experto, cuando hay ya amenaza biológica, directamente la mortandad es un factor, pero hay otros. Sí, sí, claro, claro. Sobre todo, date cuenta de una cosa, que si no se utiliza más este tipo de armas biológicas, es porque el que las desarrolla, si no tiene un antídoto frente a esa arma, te puede volver contra él. Claro. Entonces, es absurdo pensar que, por ejemplo, los chinos hayan desarrollado un vector o un patógeno de este tipo si no tienen medidas para protegerse ellos mismos. Es ilógico, es absurdo. Por lo tanto, esas teorías ahí chocan frontalmente. Pero sí los agresivos biológicos, la mayoría y muchos de ellos no se trata de que sean mortales por lo que te estoy diciendo, pero sí que te produzcan, pues no sé, complejos diarreicos, toses, fiebres, cansancio, que todo este tipo de armas biológicas, que eso hablaremos cuando tú creas oportuno otro día, es lo que está derivando toda la tendencia a las nuevas armas silenciosas, que son las armas que sin matarte te afectan al cerebro y te consiguen teledirigir. Y no te interesa, las puedes matar también a la persona,